Dios le bendiga una vez más. Dios siga bendiciendo de una manera especial cada una de sus vidas. Aquí estamos nuevamente en otro video más de nuestro estudio de Primera de Timoteo. Soy su hermana y su amiga Yelka Santos. Teníamos unos días, un tiempecito que no podíamos grabar por causas ajenas a nuestra voluntad, pero Dios tiene el control de todo. Nos alegramos en el Señor de que nuevamente pues podamos estar grabando. Pues vamos a estar primeramente presentándonos ante el Señor para que el Señor siga tomando el control de nuestras vidas y nos siga ayudando en el estudio de este video. Padre amado, Padre bueno, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre amado, porque una vez más podemos compartir con nuestra amada audiencia de lo que tú, Señor amado, nos has dado. Gracias, Señor amado, porque podemos compartir con esta audiencia tu palabra y tu conocimiento, Señor amado. Te damos las gracias, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a entender tu palabra, a comprenderla y sobre todo, Señor, a ponerla en práctica. Te lo pedimos, mi Cristo, en el nombre dulce de Jesús. Amén. Bien, seguimos aquí en Primera Timoteo. En este video pasamos al capítulo 2 de Timoteo. Capítulo 2 de Timoteo. Primera Timoteo, su capítulo 2. En el video anterior hablamos acerca de Primera de Timoteo, su capítulo 1, del versículo 12 al versículo 20, donde hablábamos y decíamos que estos versículos del 12 al 20 del capítulo 1 de Primera de Timoteo, pues en la primera parte, que es del 12 al 17, Pablo narra o hace un relato acerca de su vida de tipo personal, ahí su vivencia, su encuentro con el Señor, y luego entonces pasa del 18 al 20 a enfatizarse o a aconsejar, exhortar a Timoteo en cuanto a la exhortación. Le exhorta a que cumpla su ministerio de una manera digna de su llamado. El mandamiento que Pablo le encarga a Timoteo es el que hemos estado anteriormente estudiando, estudiado anteriormente en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Ahí es donde Pablo le habla acerca del encargo a Timoteo, que fue quedarse en la ciudad de Éfeso. Entonces vemos que Pablo en el versículo del 18 al 20 de Primera de Timoteo, su capítulo 1, habla y exhorta a Timoteo a que se mantenga constantemente en la fe y en la buena conciencia, para que no naufrague en la fe, no naufrague en el ministerio. Y lo manda siempre estar peleando la buena batalla de la fe. Entonces, ya después de haber exhortado a Timoteo, ya después de haberle dicho todo esto, pues pasa ahora al capítulo 2, y en este capítulo 2 habla acerca de las instrucciones sobre la oración. En este capítulo 2, Pablo ahora pasa a dar instrucciones a Timoteo con relación a la oración. Este capítulo 2 podemos decir que se divide en dos partes. La primera parte, Pablo exhorta a orar por todos los hombres y se dirige especialmente a los varones. Eso lo vamos a ver del versículo 1 de este capítulo 2 de 1 de Timoteo hasta el versículo 8. Y en una segunda parte viene a detallar la función que las mujeres desempeñan en la congregación. Eso es del versículo 9 al versículo 15. Es lo que vamos a tratar, ¿verdad? Entonces, entrando
ya el desarrollo de este estudio en el versículo 1, damos en primera de Timoteo, su capítulo 2. Siempre, como le he exhortado, Biblia en mano para un mejor desarrollo. Primera Timoteo, su capítulo 2, versículos 1 y 2. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es interesante resaltar la petición del apóstol Pablo cuando especifica que se ore por los reyes y los que están en eminencia, puesto que cuando el apóstol escribió esta carta, reinaba Nerón, el cual había incluso mandado a incendiar la ciudad de Roma y había culpado a los cristianos de este incendio. Como consecuencia de esta acusación, los cristianos eran fuertemente perseguidos por todo el imperio romano. Sin embargo, Pablo pudo haber escrito lo contrario: oremos para que Dios elimine a los gobernantes que están gobernando, a los que no les sirven, a los que están en esos puestos que no están haciendo la guerra, o que Dios haga juicio con ellos. No, Pablo no escribe de esta forma para con estos gobernantes, a pesar de las acusaciones de este gobierno de Nerón como gobernante para con los cristianos, los seguidores de Jesucristo, sino que Pablo incentiva a los hermanos, a los hombres, exhorta a Timoteo, no simplemente a Timoteo, sino también a todos los hombres, a que oren por los gobernantes, a que oren por los que están en eminencia, no por lo que iban a estar anteriormente, después del que estaba, sino por ese que ya estaba, que oren por él y por los que estaban en una posición de poder. Entonces Pablo con esto deseaba que constantemente se ore. Pablo lo que exhorta es que constantemente se ore por todas las personas, principalmente por aquellas que gobiernan los pueblos. Esto es lo que Pablo en este primer versículo, en estos primeros versículos de este capítulo 2, con relación a la oración, es lo primero que Pablo presenta: que se ore por los gobernantes, que se ore por los que están en eminencia. El apóstol tenía como objetivo de su petición lograr que los cristianos viviesen una vida quieta y reposada, pero en piedad y honestidad, no en rebeldía, no orando para que el Señor meta fuego o elimine, sino para que Dios tuviera misericordia y que pues los cristianos, el evangelio se siga extendiendo y las personas sigan tranquilamente confiadas en Dios honestamente. En el versículo 1, que nos dice, nuevamente lo leemos: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. En este versículo 1, Pablo menciona lo que podríamos decir varias clases de oraciones. El apóstol especifica peticiones, del griego deseis, que conlleva el sentido de necesidad. También menciona oración, del griego proseukas, que indica un vivo deseo del alma.
También menciona intercesiones. Del griego entexeis, término usado para indicar que la petición se hace a un superior. Y también menciona acciones de gracia, del griego eucaristías, las cuales forman parte integral del culto de oración y no debían faltar en ninguna de nuestras oraciones. En el versículo 2 sigue diciendo: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En este versículo 12 el apóstol menciona personas que necesitan de modo especial, por así decirlo, las oraciones de los creyentes. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia. No importa quién esté ocupando el puesto en el poder, en el momento o en aquel momento, en nuestros tiempos, no importa quién esté ocupando el puesto en el poder o en un cargo político. Ellos necesitan de nuestras oraciones. El pueblo de Dios tiene que orar por los gobernantes y por todo aquel que está en un cargo político, para que aún en ese puesto que ellos están, pues se acuerden que hay alguien grande y superior, más grande que ellos, del cual le vamos a dar cuenta. En el versículo 3 nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En el versículo 3, en este versículo, Pablo aclara que a Dios le agrada que oremos por todos los hombres. Pablo aclara que oremos por todos los hombres porque a Dios le agrada esto, que oremos por todos los hombres. También podemos decir que el apóstol aporta 3 razones por las que es un deber del pueblo de Cristo orar por todos los seres humanos, las cuales podemos destacar en los versículos que le continúan. El versículo 4, volvemos, ¿verdad?, al 3 para caer mejor en el 4. El 3 nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por el deseo de Dios, ¿verdad? En el versículo 4 vemos que Pablo resalta que tenemos que orar por todos los hombres, por el deseo de Dios de que todos sean salvos. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, pero el hombre es quien toma la decisión de si quiere acercarse a el Señor para ser salvo. Pero el deseo, dice Pablo, de Dios es que todos los hombres sean salvos. En el versículo 5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En este versículo 5 vemos que se menciona un solo mediador, Jesucristo. Con estas palabras, Pablo resalta el hecho que podemos acercarnos a Dios solo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confiando en su muerte expiatoria para borrar nuestros pecados. Con estas palabras también vemos resaltada la universalidad de la salvación, es decir, no se excluye a nadie para la salvación, sino que todos los hombres pueden ser salvos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo 6 nos dice:
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vemos que la redención llevada a cabo en el Calvario tuvo carácter universal. El apóstol da a entender en este versículo 6 que el rescate fue para toda la humanidad y no excluye a nadie, pues Dios quiere la salvación para todos. Dios quiere la salvación, no importa tu condición, no importa cuán pecador sea la persona, no importa cuántas cosas malas haya hecho la persona, Dios quiere la salvación para con toda la humanidad, pero solamente la alcanzamos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues es el mediador entre Dios y los hombres. Pasando ahora al versículo 7, nos sigue diciendo: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. En este versículo 7, Pablo se identifica como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. La palabra predicador antiguamente era usada en referencia a los mensajeros del rey que proclamaban oficialmente los edictos reales. La palabra apóstol viene del del verbo enviar, pero enviar con una misión, de manera que un apóstol era uno que había sido escogido, instruido, comisionado y enviado formalmente para desempeñar una tarea específica. A estos dos ministerios, Pablo le añade el de maestro. El apóstol Pablo ejerció el ministerio de la enseñanza a través de las instrucciones que daba personalmente a las iglesias y también por medio de sus cartas. Después de Pablo, después de Pablo identificarse como lo hizo, pasa a dirigir su exhortación más directa a los hombres en el versículo 8, y lo vamos a ver, que después de esto Pablo ya habla más directamente con los hombres específicamente. Lo vamos a ver en el versículo 8, que dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En este versículo podemos analizar lo siguiente: que Pablo se dirige a los hombres porque se trata de la oración en el ámbito de la iglesia. La frase en todo lugar no significa donde quiera se hallen, sino más bien donde quiera que esté una congregación, como se da a entender en el contexto. Levantando manos santas indica primeramente la postura de la oración, lo cual solo tenía su importancia o su relevancia en la oración pública. Es una postura que la utilizaban principalmente los sacerdotes para interceder en oración. Con esto Pablo no especifica o no deja dicho que esta debe ser la única postura para orar o interceder. Pues en la Biblia encontramos variedades de versículos bíblicos mencionando diferentes tipos de postura para orar. Es decir, no hay una postura específica para orar. Lo importante es orar, que es comunicarse con Dios.
hablar con nuestro Dios. Ahora bien, ya pasando del el versículo 8, donde ya se enfatizó en los hombres, ya pasando lo que fue el versículo 1 al versículo 8, donde ahí él habló, recuerda que venimos con la consecuencia de la oración, donde Pablo especifica cómo se debe orar, por quiénes se debe orar, cómo se debe orar, en cuanto a la idea del culto y la oración en cuanto al culto. Ahora, en esa misma línea, seguimos en el versículo 9. Si usted se fija en su Biblia, no hay un subtema, no hay una división, no hay un subtema. Ahora en el versículo 9 leemos: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En este versículo 9 tenemos que tener pendiente que Pablo sigue con la secuencia de la oración. En el versículo 8 le indicó a los hombres cómo debían presentarse para orar, y continúa en este versículo 9 con esa idea, pero ahora se dirige específicamente a las mujeres para mandarles cómo debían presentarse en las reuniones de oración. Sigue con la idea de la oración, con el punto central que es la oración. Como ya hemos dicho, Pablo empieza en el versículo 8 ordenando el modo y manera en que debían conducirse las reuniones o los cultos, para que el atractivo no sean los hombres o las mujeres, sino el que es adorado, es decir, Dios. Que los cultos, el centro de todo culto sea el Creador, que sea Dios. Pero tenemos que tener en cuenta que en la sociedad como la que se encontraba, en Éfeso, en aquellos tiempos, donde las prendas y vestimentas de colores eran el orden del día, vestirse provocativamente para recibir piropos era lo usual entre las damas. Las mujeres que deseaban atraer los hombres no se conformaban solamente con su atractivo natural, sino que recurrían a vestidos provocativos, perfumes fuertes, cosméticos exagerados, joyas y peinados ostentosos para llamar la atención de los hombres y también para resaltar entre las demás mujeres. Las tradiciones judías consideraban que estos arreglos y estas prendas tenían la intención de provocar los apetitos sexuales. Según algunos historiadores, las mujeres se valían de estos medios para manipular y controlar a los hombres. También las mujeres buscaban con esto mostrar sus riquezas y sus lujos. Esto era, ¿verdad?, su principal propósito. Entonces, tomando en cuenta todos estos puntos o aspectos de la sociedad en Éfeso, podemos entender por qué Pablo les habla a las mujeres de Éfeso con relación a la vestimenta, para que las mismas hicieran la diferencia entre mujeres que profesaban la piedad y las mujeres del mundo, para que no se parecieran, para que no buscaran parecerse o imitar las mujeres del mundo, sino que marcaran la diferencia como mujeres que profesaban la piedad. Con esto
tampoco queremos decir que la vestimenta es el todo de la santidad o consagración a Dios, pero tampoco lo descartamos, puesto que la vestimenta es parte de nuestro reflejo de la santidad a Dios. Entonces, entrando en detalle con los versículos 9, que vuelvo a leer: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En la primera parte de este versículo 9, Pablo menciona cómo quiere que las mujeres vistan. Es decir, para que marquen la diferencia entre esas mujeres que se destacaban en la sociedad de Éfeso y entonces las mujeres que profesaban la piedad. Entonces, Pablo menciona cómo él quiere, ¿verdad? O cómo él exhortaba que se vistan, la exhortación que él le da a las mujeres cristianas para vestirse. Y para comprender debemos saber el significado de algunas palabras. Me perdonan. Bien, tenemos que ver o saber el significado de algunas palabras. Dice: las mujeres se atavíen. Ataviar es arreglar la propia apariencia. Es decir, a las mujeres que se arreglen de ropa decorosa. Eso es lo primero que Pablo menciona. Asimismo, a las mujeres, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Es decir, que las mujeres se arreglen su propia apariencia, no viendo a las demás cómo se visten, sino a manera propia, a manera personal, que las mujeres se atavíen o se arreglen con ropa decorosa. ¿Qué significa decorosa? Es la traducción del griego kosmios, que significa correctamente arreglado o decente. Esto es lo que significa decorosa. Correctamente arreglado, decente. Es decir, Pablo manda a que la mujer se arregle correctamente o decentemente. También significa, viene también de la palabra decoro, que significa pureza. Que la mujer se arregle con pureza, ¿verdad? Decentemente. Sigue diciendo con pudor. Con pudor. Pudor, del griego adiós, que significa vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo. Esto es lo que significa pudor. Vergüenza de exhibir su propio cuerpo desnudo. Es decir, una vestimenta que no exhiba o muestre el cuerpo provocativamente. Recuerda que eso es lo que hacían las mujeres en la sociedad de Éfeso, vestirse provocativamente. Entonces Pablo le está mostrando y dando a entender que la mujer cristiana debería vestirse a lo contrario. Es decir, en vez de exhibir su cuerpo, que tenía que vestirse de una manera que no fuera provocativa, sino decente. De una manera decente, con vergüenza, con pudor, ¿verdad? Que es vergüenza. Y sigue diciendo, y modestia. Modestia, del griego sofrosune, que significa mente sana, dominio propio y sobriedad. Modestia es la ausencia de vanidad o engreimiento, o sea, una forma de la humildad
que consiste en la moderación, el recato y la sencillez. Es decir, Pablo le está exhortando a las mujeres que se vistan no para destacarse entre las demás, no para que las demás la vean, sino con sencillez, principalmente de corazón. ¿Por qué? Porque recuerden que Pablo está hablando y destacando para que el centro de atención no sean los hombres o las mujeres, sino que sea Dios. Entonces, que se vistan con sencillez para que el centro de atención no sean ellas, sino que sea Dios, el centro de atención de cada culto. Luego, en la segunda parte del versículo 9, Pablo pasa a mencionar 4 cosas que no corresponden a las mujeres cristianas, como son peinados ostentosos. ¿Por qué el peinado ostentoso? ¿Por qué Pablo habla del peinado? Porque las mujeres se ponían oro, plata, toda clase de perlas en la cabeza. Mientras más perla, mientras más plata, mientras más oro, más resaltaba el peinado, más lujoso era, más resaltaba entre las demás. Entonces dice ni oro ni plata. Oro ni plata porque también se adornaban de oro y plata. Y dice, y vestidos costosos. Esto no porque no podían pagarlo. No porque no pudieran pagarlo. El de vestidos costosos no porque no pudieran pagarlo, sino para que las demás vieran su riqueza aún en su vestir. Ese era el propósito de los vestidos ostentosos, los vestidos costosos. De que las demás mujeres vean que aún en su vestir, que ellas tenían dinero, que ellas tenían lujo. Entonces querían incluso destacar las damas de la sociedad de Éfeso, aún en su vestimenta. Y es lo que Pablo le dice y le aconseja a las mujeres que profesaban la piedad, que no hicieran esto, no quisieran ellas destacar entre las demás por vestir igual que las demás, sino vestir decentemente, con pudor y con modestia, sabiendo que en nuestro vestir debe estar centrado a nuestro Señor, a servir, que aún en nuestro vestir podamos nosotros mostrar lo que es la santidad del Señor, vistiendo no para exhibir, sino para consagrarnos cada día más a Dios. Indiscutiblemente, podemos decir, estas cosas eran apetecidas por las mujeres no cristianas. Sin embargo, para las mujeres cristianas, Pablo propuso 4 virtudes que deben sustituir esas cosas que eran apetecibles entre las demás mujeres de la sociedad, las cuales vamos a ver en el versículo 10. El versículo 10 nos dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En el versículo 10, Pablo quiere destacar que las buenas virtudes junto con las buenas obras le dan una distinción a los creyentes, diferenciándolos de los demás. Que seamos diferentes a los demás en esto, reflejando las buenas virtudes que nos da, que tenemos que buscar el Espíritu Santo, y también reflejando las buenas obras. En el versículo 11, sigue diciendo en el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción.
la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Perdón. En este versículo 11, para entender un poco este versículo, tenemos que tener claro, claro que antiguamente el silencio era muy importante en el proceso del aprendizaje y de las reuniones públicas. Por otro lado, debemos destacar que antiguamente en la cultura judía la mujer no era valorada ni contada entre los hombres, por lo que no se le permitía estar en el templo reunida con los hombres. Sin embargo, cuando Jesús, nuestro Señor, ejerció su ministerio, le dio valor a las mujeres. Y a estas entonces se les fue permitido reunirse con los hombres en las congregaciones. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que Pablo manda en este versículo 11 a que las mujeres hagan silencio. Bueno, algunos comentaristas bíblicos explican que en la congregación había mujeres que interrumpían el servicio haciendo preguntas a sus esposos sobre lo que significaba algo que se estaba enseñando, por lo cual el orden y el decoro del culto se estaba perdiendo. Por esta razón, Pablo exhorta a las mujeres que hagan silencio y que estén en obediencia a lo mencionado en cuanto al orden en los cultos. Entonces, pasando al versículo 12, sigue diciendo: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Con estas palabras del apóstol se puede analizar que habían otras mujeres o el mismo grupo de mujeres que, además de interrumpir el culto haciendo preguntas, daban sus opiniones sin saber lo que estaban diciendo. Es decir, querían enseñar sin haber pasado primero por el proceso del aprendizaje. Daban sus opiniones dando una enseñanza cuando no sabían lo que estaban diciendo. A tales mujeres, Pablo les ordena que guarden silencio, que no interrumpan el culto y que si tenían alguna pregunta se las hagan en casa a sus maridos, que conocían mejor que ella las escrituras, ya que a las mujeres anteriormente no se les daba la oportunidad de, como dije anteriormente, de aprender ampliamente acerca de las escrituras. Continuamos en el versículo 13 y 14. Los versículos 13 y 14 nos dicen: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora bien, ¿qué importancia tiene en la argumentación de Pablo el hecho de que Adán haya sido formado antes que Eva, como que Eva haya sido la que fue engañada y no Adán? Lo que Pablo desea resaltar es el orden divino en cuanto a que el hombre es el responsable o el cuidador de la mujer, y todo lo que ésta haga, sea bueno o sea malo, va a afectar al esposo. Por lo tanto,
Pablo manda a la mujer a estar en sujeción o en obediencia, porque las mujeres querían ejercer dominio por encima del hombre, y el apóstol aclara cuál es el orden divino. Es muy probable también que por otro punto, ¿verdad?, que Pablo deseaba enfatizar es el de la comunicación. Otro punto que quizás Pablo quería enfatizar es el de la comunicación, el diálogo, ¿verdad? La comunicación, el diálogo entre esposo y esposa, puesto que cuando hay una buena comunicación entre la pareja existe el respeto entre ambos. Pasando ya a nuestro último versículo que vamos a tratar en este video, el versículo 15, ¿verdad?, de este capítulo 2 de Primera de Timoteo, nos dice: pero se salvará engendrando hijos si permanece, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Es decir, a las mujeres, ¿verdad? Para tener una idea clara de lo que este versículo enseña, hay que unirlo necesariamente con todo lo que se ha venido tratando en los versículos anteriores. En primer lugar, se ha atacado la influencia del mundo que intentaba introducir en la iglesia las costumbres vanidosas. Y segundo, estaba la falta de sometimiento, obediencia hacia los esposos, y haciendo una de estas cosas ponían su salvación en peligro. Debemos resaltar el ámbito cultural como punto central de lo que estamos explicando, puesto que para los judíos la mujer no tenía valor ni derecho a nada. Esto tenemos que resaltar para entender este versículo. Pero después, como ya hemos dicho, de nuestro Señor Jesucristo, la mujer fue tomando un poco más de valor, pues nuestro Señor Jesucristo le dio valor a la mujer. Por esa razón, las mujeres estaban compartiendo junto con los hombres de las escrituras y enseñanzas. Sin embargo, hemos venido tratando el caso que la mujer quería sobresalir por encima del hombre, porque como hemos visto, Pablo las corrige, como hemos visto, ¿verdad? Pablo las corrige, y ahora, entonces, en este versículo 15, le da el motivo en el que ellas pueden gloriarse por encima del hombre. Entonces, volvemos a leer para entender el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. En este versículo podemos decir que resalta la palabra o la frase se salvará. El verbo se salvará, ¿verdad?, o la frase se salvará, no puede significar la eterna salvación. No puede significar la eterna salvación. Y eso por dos razones. Primero, el apóstol se está refiriendo a la mujer creyente y por tanto ya salva. Es decir, no está diciendo que la mujer se va a salvar engendrando hijos cuando está hablando a mujeres creyentes, es decir, a mujeres ya salvas. Segundo, la salvación eterna no se obtiene por la procreación de hijos. No se obtiene por la procreación de hijos, porque si se si las mujeres alcanzáramos la salvación por la procreación de hijos, entonces no es necesario, como dice la palabra, arrepentirse y convertirse. Eso sería nada más entonces para los hombres. Sin embargo, es también para nosotros las mujeres. No es engendrando hijos solamente que la mujer nos vamos a salvar.
La única interpretación que llena todas las condiciones que exigen tanto el texto como el contexto, es decir, lo que hemos venido tratando, es que la esfera donde la mujer puede contrarrestar esa inferioridad respecto al varón en aquellos tiempos es en la crianza de los hijos, no en el mero hecho del parto de los hijos, sino en la crianza también de los hijos, ya que las mujeres eran las encargadas de criar a los hijos. Ahí es donde ella se perfecciona si permanece, dice Pablo, si permanece en fe, amor y santificación. Entonces, hemos venido tratando, ¿verdad?, el tema central de lo que es la oración, ya que muchos de estos versículos han sido un poquito mal interpretados. Pero espero en el Señor que pues hayamos sido aclarados en algunos puntos. Hasta aquí, pues vamos a dejar este video. En nuestro próximo video vamos a continuar en el capítulo 3. Primera de Timoteo, su capítulo 3, lo continuaremos en el próximo video. Le damos las gracias nuevamente por habernos escuchado. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos nuevamente a que te suscribas, le des a la campanita y actives para que te lleguen nuestros videos. Dios te bendiga.